Muy buenas tardes. Reciban un atento y cordial saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Encuentro con la Justicia Restaurativa Ancestral del Territorio, una apuesta a la integralidad. Esta es la cuarta actividad académica del ciclo de capacitaciones en justicia restaurativa, la cual permite abordar y solucionar los conflictos enfocándose en las necesidades de la comunidad, de las víctimas, así como de los autores o responsables de los delitos, y no necesariamente en el castigo de estos últimos, dado que el castigo es una característica del modelo de justicia retributiva propio del derecho penal tradicional. En esta actividad estudiaremos el origen de la justicia restaurativa, gran legado del derecho propio de nuestros pueblos indígenas, que se remonta a sus prácticas ancestrales, donde se aplicaban procedimientos para reparar los daños causados a un sujeto o a un grupo comunitario. Por ello, esta videoconferencia, además de permitirnos conocer antecedentes de algunas prácticas restaurativas, nos hará reflexionar sobre la necesidad de proteger los valores, destrezas y costumbres propias de los 115 pueblos indígenas existentes en nuestro país y, por supuesto, de las comunidades aborígenes del mundo. Además, fomentará la aplicación del enfoque étnico diferencial en la práctica judicial y la consecuente coordinación interjurisdiccional entre la justicia especial indígena y la jurisdicción ordinaria, que nos permitirá reconocer las necesidades específicas de nuestras comunidades, siendo servidores judiciales proactivos, humanos y cercanos a los usuarios de la justicia. Esta tarde tenemos la suerte de contar con la participación de la doctora Carolina Prieto Molano, ex juez penal de adolescentes con función de conocimiento en distintas cabeceras del circuito Cundinamarca, líder del programa de justicia restaurativa ONG Corpo Blue, quien desde su formación y experiencia como abogada, comunicadora social con especialización en estudios sociales de ciencias, psicología jurídico-forense y miembro activo del Subcomité de Justicia Restaurativa del Sistema Nacional, inicialmente hablará sobre el pluralismo jurídico y la filosofía ancestral de las Américas, grandes privilegios derivados de nuestra riqueza étnica y cultural. Posteriormente se referirá al programa psicojurídico de justicia juvenil restaurativa integral ICA, que en el lenguaje muisca significa el poder de la palabra. Y finalmente nos compartirá invaluables principios de la filosofía ancestral del continente americano. Tan pronto la doctora Prieto finalice su exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros colaboradores de la Escuela Judicial. Bienvenida, doctora Carolina Prieto. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al Consejo Superior de la Judicatura. Un agradecimiento especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía como presidente del Consejo Superior y a la doctora María Lucero Novoa Moreno como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por tener en cuenta mi nombre para estas capacitaciones. Un agradecimiento también a todos los participantes que están escuchando esta videoconferencia, no solamente abogados, sino también de otras disciplinas, y no solamente vinculados a la rama judicial, sino a otros quehaceres e incluso integrantes de la comunidad. Muchas gracias. Voy a iniciar mi videoconferencia, que se trata sobre el encuentro con la justicia restaurativa ancestral del territorio como una apuesta a la integralidad. Y para ello me voy a valer de unas diapositivas que tenemos preparadas para este evento. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, como les decía, esta es la videoconferencia del encuentro con la justicia restaurativa ancestral del territorio, una apuesta a la integralidad.
Esto pertenece a su programa de formación en justicia restaurativa que está haciendo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Hoy vamos a presentar esta agenda, vamos a intentar hacerlo en una hora. El primer tema es el pluralismo jurídico de las Américas, el segundo punto es la filosofía ancestral del continente y el tercero es ICA, el poder de la palabra, programa psicojurídico de justicia juvenil restaurativa integral, que acuña los principios de la filosofía ancestral del continente americano. Entonces, como primer punto del pluralismo jurídico, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Tenemos que irnos como 500 años atrás, o tal vez menos, como 300 años atrás, para hablar de la colonia y después de la república y su incidencia hoy. Porque la justicia restaurativa no puede desligarse de la historia de colonialismo de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque hubo una colonización del poder, en el cual los españoles nos trajeron una forma de administrar justicia que se asimilaba al castigo y vino a ser el Estado quien vino a imponer una sanción. Eso hizo que se minimizaran las capacidades emocionales de expresarse y de solucionar los propios conflictos que había en nuestro territorio. Por eso el segundo espacio es el segundo tema es el espacio, el territorio, por cuanto, según todas las investigaciones existentes sobre la materia del pluralismo jurídico de las Américas, la justicia restaurativa es la que tenían los habitantes del continente americano antes de la llegada de los conquistadores y los colonizadores europeos al territorio. ¿Y cómo lo hacían? A través de los círculos de palabra de los consejos de ancianos, como integrantes de una comunidad cuya red de vida no es solamente una cosa particular, sino era la vida en comunidad la que se había dañado por la conducta. En eso es muy importante los nuevos estudios sobre la descolonización del saber y me encanta este pensamiento de Buenaventura de Sousa Santos. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. En nuestras facultades de Derecho siempre aprendimos el derecho romano, siempre aprendimos el derecho español, que luego en materia civil se convirtió en el Código chileno. Siempre nos trajeron la justicia de Europa y la justicia que estaba en nuestros territorios se desapareció o quedó convertida a su mínima expresión. En esa medida del pluralismo jurídico de las Américas tenemos que entender que a grandes modos hay dos grupos, debemos distinguir dos grandes grupos. Uno, los pueblos que jamás fueron colonizados, como por ejemplo nosotros tenemos por fortuna ejemplos en el Amazonas, ejemplos en nuestra costa caribe con los coguis, los arhuacos en la Sierra Nevada, con la cultura wayú en la Guajira, que ellos conservaron y no fueron colonizados. Pero la gran mayoría de nuestros territorios fueron colonizados y se convirtieron en pueblos de indios. Entonces, por ejemplo, en Boyacá, Villa de Leyva, era la Villa de Leyva que era para los españoles, pero la gente del pueblo, los indígenas originarios, empezaron a agruparse en otros pueblos más pequeños, como por ejemplo Samacá, Ráquira, Sáchica. Entonces esos eran pueblos de indios y por eso en nuestros pueblos se entiende esa discriminación. Sucede por ejemplo, con Soacha, donde tuvimos la oportunidad de trabajar como juez. Entonces, esa justicia propia de los pueblos colonizados y sometidos a pueblos de indios fue desvalorizada y relegada por el monismo idiomático, cultural y jurídico de la colonia y de la república. Y tenemos que ver esa inmensa relación que hay entre la cultura y lo jurídico y el idioma, porque con el idioma se fueron aboliendo las manifestaciones propias de cada uno de los pueblos. Por fortuna a nosotros nos quedaron los nombres de los pueblos. Y se consideró que los indígenas habitantes de esos pueblos de indios no eran capaces cognitivamente de poder administrar justicia. Entonces todo se hacía desde la órbita tutelar del Estado.
El Estado se apropió de los conflictos que le pertenecían a la comunidad. En esa medida, hablamos de cómo tenemos que ir pasando del monismo jurídico del Estado al pluralismo jurídico de las Américas, porque el Estado vino a imponer un sistema colonialista, patriarcal, tutelar de creencias, y el Estado monopolizó la administración de justicia. Y al quitarle ese poder a la comunidad, le robó su posicionamiento frente al territorio. Y además se equipara a hacer justicia con dos cosas muy europeas, que son tener la razón y castigar. Porque no podemos olvidar que cuando en materia penal se emite justicia, se dice culpable o inocente. Y entonces, al ser culpable, se tiene la posibilidad de castigar. Y en esa medida, el conflicto le pertenece a un sistema penal acusatorio, adversarial, en donde está un fiscal y está un defensor en representación de unas partes que no están teniendo su voz en el delito, en el conflicto, en la solución de ese conflicto. Y por eso la imagen que tenemos de justicia es la que vemos, que es una justicia ciega con una balanza. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mirar. Administrando justicia tenemos que aprender a mirar, no simplemente a tener los ojos vendados para no tener un desequilibrio en esa balanza, sino porque la justicia debe dejar de ser ciega a una realidad cultural e histórica y tener la capacidad de reemplazar el monismo por el pluralismo. En el monismo el Estado hace justicia. Entonces, como delegados del Poder Judicial, se dicta una sentencia y supuestamente se hace justicia. Con el pluralismo, la comunidad, la tribu, las personas que integran, construyen una justicia que se llama justicia restaurativa, porque lo que busca es adentrarse en el fondo del conflicto, no simplemente lo que aparentemente se ve en el tribunal, sino lo que hay debajo. Y por eso lo que busca esta justicia es coexistir en armonía. ¿Y cómo se coexiste en armonía? Cuando se entiende y se respeta al otro. Podemos tener la posibilidad de que haya de esa manera, cuando uno entiende las condiciones del otro, puede haber un equilibrio formal y material. Y no hay un castigo, porque al castigar se está estigmatizando, porque con el sistema carcelario lo que hacemos es aislar al delincuente, encerrarlo en un lugar, y luego cuando sale no sabe qué hacer porque no está habituado a la vida en comunidad. Mientras que la justicia restaurativa lo que hace es centrarse en dos aspectos esenciales. Es primero reconocer el daño causado, no de labios para afuera en una aceptación de cargos, sino de labios para adentro en una intronización de que mi conducta causó un daño. A eso se le llama responsabilización. Y el segundo componente es restaurar, recomponer, reparar el tejido que ha sido dañado, que ha sido roto. ¿Y para qué? Para volver a tejer. Y es muy bonito que nosotros hablemos de tejido hablando de comunidades ancestrales de nuestro continente, porque en esa medida también tenemos esa cultura de nuestros ancestros, que fue heredada a través de sus tejidos. En concreto, en materia de justicia restaurativa, ¿qué podemos extraer del pluralismo jurídico de las Américas? Que no es el poder monista del Estado de a través de una sentencia solucionar un conflicto. Tristemente lo que yo voy a decir puede sonar un poco revolucionario, puede sonar un poco como desacorde, pero los estudios nos han demostrado que la sentencia no soluciona el conflicto, porque la sentencia lo que soluciona es un caso particular que se le entregó al Estado para que lo solucionara, pero no necesariamente el conflicto. En cambio,
el saber de la comunidad, al acudir al saber de la comunidad y poder dialogar sus propios conflictos, no a imponer el punto de vista de uno, sino a dialogar con la comunidad sobre por qué ocurrió esa situación. El facilitador, no necesariamente abogado, puede con sus conocimientos ayudar a la administración de justicia en su quehacer, y no solamente a través de la mediación o de la conciliación, sino a través de la restauración y a través de la responsabilización, porque muchas veces no hay cómo conciliar, pero simplemente una manifestación de verdad, simplemente una petición de perdón salida del corazón, muchas veces vale mucho más que cualquier otro castigo. Entonces aquí la cuestión es, o tomamos conciencia de esa situación con los brazos extendidos y nos acogemos a que debemos hacer partícipes a la comunidad, o le mandamos el dardo a una señora con una balanza que tiene los ojos vendados. Nosotros tenemos la posibilidad de escogerlo. Y también del pluralismo jurídico de las Américas extraemos que la justicia restaurativa no solamente es para materia penal, en especial se utiliza a nivel de civil familia, de penal, de laboral, de asuntos civiles, de arrendamientos, de todo esto que nos permite dialogar, ¿no? Y eso hace que efectivamente tener que acudir a la justicia formal del Estado sea una excepción y no sea la regla general. El Estado percibe que no puede, eso es un problema porque los MASC, que son los modos alternativos de solución de conflictos, a los cuales fueron confinados esa justicia de los pueblos de indios, ustedes resuelven conflictos pequeñitos, MASC, pero nosotros, el Estado, resolvemos los problemas grandes. Entonces, el Estado, al tener esa limitación, dice, yo no quiero perder terreno, yo no quiero perder el control del monopolio que tengo para administrar justicia, pero es una justicia en la cual yo te perdono o yo te castigo desde la superioridad. Entonces, con este pluralismo jurídico nosotros aprendemos que tenemos que dejar de ser monistas y que es necesario que el Estado pierda rigidez, que nosotros los abogados perdamos rigidez y que aprendemos a separar, a no separar lo judicial de lo social, porque es necesario abrirse y que sea realmente un servicio social, un servicio humano, un servicio integral, que sea más ligado a lo social y a crear una cultura que al simple cumplimiento de una norma proveniente del Estado, sino que se involucre a la sociedad. El segundo aspecto para tener en cuenta en esta disertación es la filosofía ancestral del continente y la justicia restaurativa. Resulta que nosotros pensábamos que podíamos hablar de la cultura Kogi, por un lado, de la cultura Arhuaca, o de los indígenas del Putumayo, o de los indígenas de la Guajira, de los Wayuu, o de los guambianos en el Cauca. Bueno, y pensamos que cada uno es una cuestión distinta. El artículo 246 de la Constitución Política nos habla de este pluralismo, pero desde la independencia que tienen estos pueblos indígenas de administrar su propia justicia. Aquí lo que estamos hablando es de una integralidad del continente, de una integralidad de pensamiento, de una cosmovisión única. Y en eso, un conjunto de argentinos, de un grupo argentino de estudiosos, de antropólogos, liderados por Carlos Martínez Sarasola, ellos publicaron un libro que se llama El lenguaje de los dioses. Y en ese lenguaje de los dioses nos resuelven el conflicto. Y es que hablan de una sola cosmovisión americana, independientemente de que haya muchas, que haya mayas, que haya quechuas, que haya aquí en Colombia las diferentes culturas, nos hablan de 4 elementos que nos ayudan a ver, a conocer esa filosofía ancestral y a poderla nosotros, desde nuestro racionalismo en el cual hemos sido criados y educados, podamos entender.
Esos 4 elementos son la totalidad, que está compuesta por la red de vida y los opuestos, la energía, el sentido comunitario y la ritualidad. Yo lo llamo la ritualidad, el antropólogo Carlos Martínez lo llama la sacralidad. Veamos cada uno de estos elementos. Cuando yo hablo de la Pachamama, de la Madre Tierra, yo estoy hablando de una integralidad, de una unicidad. Pero resulta que cada elemento de la Madre Tierra está relacionado con el otro. Estamos hablando de una red de vida, de una conexión con todo, de una armonía, de una salud, de una sanación, donde están todos los puntos de vista presentes y todos esos puntos de vista son vistos y son escuchados. Es como cuando uno va a un médico alternativo, que llaman alternativo, que no debería ser alternativo como los modos alternativos de solución de conflictos, sino que son los modos adecuados de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque se va a la base. Cuando se acude a un médico alternativo, cuando uno acude al médico alopático, le dice es que me duele un ojo o es que me duele un dedo, entonces el médico cada vez se va especializando más. En cambio, cuando uno va a estos médicos alternativos, empiezan a ligar cuáles son las causas por las cuales a usted le está doliendo una mano, le está doliendo un ojo, qué es lo que no quiere ver, qué es lo que quiere ocultarse a sí mismo, y empiezan a trabajar toda la integralidad del cuerpo. Igual ocurre con la justicia. Si nosotros aprendemos a ver esa integralidad, esa totalidad, de que una cosa desencadena la otra, podemos tener una mejor justicia. Y de esa manera podemos hablar de sanación, podemos hablar de armonía y de recomponer el tejido de vida. ¿Por qué se habla de recomponer el tejido de vida? Porque se hace consciente que la vida es una manualidad, que la vida es un tejido que se hace día tras día y que cada ser humano es una hebra que aporta un color y una fibra específica que solamente cada uno puede dar. Por muchos más muchachos que yo, por ejemplo, haya visto como juez penal adolescente, aunque tuvieran el mismo delito, aunque tuvieran una conducta similar, casi todos utilizados por bandas, cada uno tenía una situación particular por la cual vivir y por la cual había que trabajar. Entonces hay que mirarlos como una cosa integral. En esa medida también tenemos que aprender a mirar los opuestos, pero no como el opuesto del fiscal sentado frente al defensor en una cuestión adversarial, sino mirándolos como integrantes de esa totalidad, no como contradictorios y antagónicos, sino por el contrario como complementarios, en una unión permanente y en equilibrio. ¿Por qué? Porque no tenemos noche si no tenemos día. Y les aseguro que si no fuera por la oscuridad de la noche, no podríamos mirar las estrellas. Olvidé decir que yo estoy en Chinauta, Fusagasugá, y en este momento de la pandemia he tenido la suerte de estar en este territorio donde puedo disfrutar de la naturaleza y disfrutar de esa integralidad. Y efectivamente poder trabajarlo y saber que la naturaleza hace parte de mí mismo y que igualmente puedo complementar todas las cuestiones que ocurren dentro de esta situación y aprender a mirar que no se trata de quién está correcto ni quién está equivocado, de quién tiene la razón y quién no la tiene, sino aprender del otro qué es lo que tiene para enseñarnos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, esta pandemia nos está enseñando a cada uno de los seres humanos dentro de este confinamiento, que cada cual lo está viviendo de una manera distinta? Pero que si lo aprendemos a ver, no como una cosa negativa, sino como algo que nos trae cosas positivas, estamos integrando todo ese saber. Y de esa manera estamos respetando al otro. ¿Qué le interesa al otro? Y en ese contexto, los opuestos son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque yo no puedo exponer algo distinto de lo que soy. En muchas charlas sobre este tema, una vez acudía con una naranja
Y entonces uno decía, pero yo qué, ¿usted por qué va a presentar esto con una naranja? Porque esto va a ser la base de la exposición. ¿Por qué? Porque si uno exprime una naranja, ¿qué sale? Pues obviamente jugo de naranja. Yo no puedo dar amor cuando no he recibido amor. Por eso, en este momento de pandemia, la violencia intrafamiliar se ha elevado tantísimo, porque resulta que nos ha obligado a vivir en comunidad, que eso nos ha obligado a vivir con nuestros opuestos, que casi siempre pertenecen a nuestro núcleo familiar. Entonces, si no nos tratamos pasito, si no aprendemos efectivamente a que trabajando internamente podemos mejorar externamente, no estamos haciendo la tarea correcta. Igualmente, en esos opuestos está la oralidad y la escrituralidad, está el derecho y el deber, está lo efímero y lo verdadero, está lo claro y las zonas oscuras, que ya habíamos hablado, que en las zonas oscuras es donde debemos trabajar. El segundo punto es la energía. De esos 4 elementos integradores, el primero era la totalidad, el segundo es la energía, y la energía debemos entenderlo como algo como, es muy difícil de definir, pero como que es una fuerza central que genera la vitalidad que regula los ritmos del cosmos y que lucha por trascender entre lo que yo soy con mi cuerpo y el espíritu, y los funcionan los dos. Entonces, es una relación armónica que recorre el hombre, la naturaleza y el universo, según nos dicen Guimarães y Martínez, estos dos antropólogos que les hablaba del libro del lenguaje de los dioses. Entonces, ¿qué ocurre en materia de justicia restaurativa? Que nosotros decimos, tenemos que aprender a manejar la energía. ¿Qué es eso? Es aprender a manejar, autogobernarnos, aprender a manejar las relaciones, no tomar las cosas personalmente, aprender a manejar nuestras palabras para que el poder interior se pueda expresar en lo exterior, para que haya ese fluir y se puedan, en materia de víctimas, ese manejo de energía es muy importante porque se aprende a mirar de otra manera y se aprende y se pueden curar las heridas, se puede sanar y se pueden resolver los problemas de otra manera. Igualmente se habla de circular la energía, porque implica que esa información que está fluyendo en los círculos de palabra, que al escuchar, al dialogar, al hablar, esa información circula y se convierte en un conocimiento, y ese conocimiento se convierte también en una sabiduría. El tercer elemento es la comunión, el sentido comunitario de la vida. Para nosotros, criados dentro de esta concepción occidental, es muy difícil entender esa figura que nosotros estamos viendo, porque no comprendemos cómo todos pueden vestirse igual, cómo pueden decir que están felices, si uno lo que está mirando o puede estar juzgando de otra manera. Resulta que todo tiene un sentido comunitario. Yo quiero contarles que esos sombreros cónicos que tienen los indígenas de la Sierra Nevada, los Cogis, representan el pico nevado de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué? Y lo llevan sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque eso implica que siempre está presente y que el sentido comunitario es lo que más vale dentro de la relación. Entonces, sin diluirse como un hombre, como individuos, el indígena se une de manera tal con su entorno que se transforma en toda una intensa función. Es como si la naturaleza y el cosmos entraran dentro de él y recíprocamente el cosmos por fuera. Resulta que cuando nosotros miramos la película Avatar, no podíamos entender cómo ese avatar se fusionaba con la naturaleza, se conectaba a ese animalito y eran el mismo ser. Así sucede en los indígenas y así sucede en la comunidad. Si yo te daño a ti, no te estoy dañando a ti, estoy dañando a toda la comunidad. Eso nos falta mucho por aprender en nuestro sistema occidental. El hombre pertenece a la tierra y de tal manera pertenece a la comunidad.
Y una de las claves para el concepto de comunidad es la particularidad de la comunicación, que va más allá de la mera participación. En un encuentro indígena, uno decía, esto se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un círculo de palabra, la primera persona habla una cosa y la segunda persona repite lo que dijo él y digo, yo agrego esto. La tercera persona repite lo que dijo la primera, la segunda y la tercera. A eso se le llama escucha activa. Nosotros en el sistema adversarial aprendemos a escuchar para contradecir, pero no aprendemos a escuchar activamente para saber qué es lo que realmente me quiere contar el otro. Y eso es lo que sucede en las reuniones indígenas. Por eso yo tengo unos amigos que me dicen, esta reunión es a lo indio. ¿Por qué? Porque se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Y en otras palabras, vivir en comunidad es solidaridad. Es dar a cambio de nada, no llevarse nada de ningún lugar. La solidaridad convertida en un estilo de vida. Nosotros estamos acostumbrados a que llegamos a un campo y vemos una flor y la cortamos. O vemos una fruta y la cortamos. Sin decirle nada a ese ser que nos está regalando ese regalo. Entonces, ese concepto de comunidad tenemos que intronizarlo. El otro lado, el último elemento de esa cosmovisión que hay en todo el continente americano y en todas las culturas indígenas ancestrales es la ritualidad. Las ritualidades son formas propias, implican respeto y trascendencia por el propio ser y por el otro. Es una recordación de que somos seres respetuosos, como son la escucha activa, no para refutar, el uso del bastón de la palabra y de la simbología para hablar, para comprender y para escuchar a los otros. Yo les quiero mostrar este bastón de la palabra. Este es uno de los que yo tengo y utilizo en los círculos de palabra en los que he estado, en los que estuve como juez y en los que estoy ahora como en la ONG Corpo Glomorfo. Y este bastoncito tiene los 4 elementos que comprenden la ritualidad. Y también utilizo este otro elemento que es un doble yo. Este doble yo de la cultura sanagustiniana de el Huila colombiano, que tiene muchas interpretaciones. Y en la gráfica ustedes ven cómo una señora está mirando el doble yo y lo que hacemos en el círculo es decir, ¿usted qué ve ahí? ¿Usted qué observa ahí? En esta reunión que observan en la gráfica, estamos en un centro, en un CAE, en un centro de atención especializado de Tunja, haciendo una visita a los adolescentes que estaban por cuenta del juzgado de Soacha allá en Tunja. Yo quiero decir que todas las visitas que hicimos, las hicimos en compañía del asistente social del juzgado y siempre el juez debe actuar con su asistente social para tener esta comprensión social y este puente, porque ellos se comunican mejor con el asistente social. Ya cuando uno como juez empieza a tener una mayor actividad de cercanía, ellos van soltando. Entonces, esta interpretación del doble yo es que aquí está la persona, la que nosotros damos, aquí está la persona y arriba está su mente. Esa mente con la cual hay que luchar todo el tiempo, porque a toda hora estamos juzgando, a toda hora nos estamos victimizando, a toda hora le estamos echando la culpa al otro, a toda hora estamos mirando cómo culpabilizamos al otro, pero no nos culpabilizamos a nosotros mismos, nos falta mirarnos más a nosotros mismos. Entonces aquí tenemos un mazo con el cual se pelea constantemente con la mente. Esta figura se replica en toda América en diferentes contextos. Por aquí tengo de Bolivia, de Cochabamba, que estuve y traje esta otra representación. Esos 4 elementos son la tierra, que implica fuerza y protección, el agua, que es fluir, siempre también en los encuentros hay agua y sobre todo hay agua dulce, sobre todo en los encuentros entre víctimas y ofensores, para que fluya la palabra dulce.
Hay el aire, que es la conciencia. El aire está representada con estas plumas. Y también el aire es mi expresión de la palabra. Y el fuego, que es el sol, porque en estas reuniones no puede haber una velita, pero sí lo podemos representar con la energía de una lámpara o con el mismo sol cuando hacemos la reunión afuera con la naturaleza. En concreto, ¿qué podemos extraer de esta filosofía ancestral del continente y la justicia restaurativa? Que una cosmovisión de 4 elementos integradores que se concretan ¿en qué? En los círculos de palabra. En los círculos de palabra nosotros podemos tener la totalidad, la red de vida, los opuestos. Podemos tener esa circulación de energía. Podemos sentir el sentido comunitario de la vida, porque nos integramos con el otro y con la comunidad. Y tenemos los elementos rituales que lo podemos hacer con los diferentes elementos. El otro elemento que utilizo mucho en las prácticas restaurativas es esta hojita. Esta hojita nos ayuda a ver el punto de vista del otro. ¿Por qué? Porque yo les digo de qué color es esta hoja. Normalmente me dicen, es verde. Pero si yo les digo, esa hoja es morada, me dicen, no, usted está equivocada, usted no tiene la razón. Entonces yo llego y volteo la hoja. Y les digo, miren, es morada. Entonces eso nos ayuda a decir, hombre, hay otros modos de ver las cosas, diferente al que yo tenía. Y estamos hablando del mismo objeto. Igual sucede con el delito. Cada cual lo mira desde sus diferentes puntos de vista. Y eso se hace con ritualidad y con respeto. ¿Por qué? Porque solamente puede hablar quien tiene el bastón de la palabra. Eso hace que no se tornen las discusiones. Si a uno como facilitador de un círculo se le llega a desbaratar esa posibilidad de que solamente uno habla, pues entonces para eso está este objeto, este círculo de palabra. Y eso hace también que haya respeto, que haya un ritual, que haya una posibilidad de decir, me siento en un ritual distinto, y es un ritual circular donde todos están a una misma distancia de un centro, y que comprende los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. Y se hace entender que toda una vida, si uno maneja así la vida, toda la vida resulta ser un ritual. Bueno, el tercer aspecto que tenemos para compartir en esta conversa de hoy es ICA, el poder de la palabra. Es un programa psicojurídico de justicia juvenil restaurativo integral que acuña principios de la filosofía ancestral del continente americano. ICA es una palabra muisca que significa el poder de la palabra. Y la representación que tenemos en la imagen es al centro un bastón y a los extremos los 2 lados en conflicto. Cada uno tiene como la seña que utilizamos en los diagramas, en los dibujos animados de que va a hablar. Pero también está el significado de que va a escuchar, porque representa el lóbulo de la oreja. Pero eso no es, y el uno es de color negro y el otro es de color gris, para saber diferenciar, y están mediados por el bastón de la palabra, porque a través de la palabra es que se materializan las cosas. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra concepción occidental, hemos minimizado la palabra. Por ejemplo, en muisca, el saludo de la mañana es Chotsua. Chotsua. Sua es sol, como Suacha. Suacha es el varón del sol. Entonces, cuando yo digo Chotsua, quiere decir ya el sol llegó a mí. Ya la energía de ese Padre Sol, como dicen ellos, ya está conmigo. Ya te puedo saludar. Ya puedo compartir y decirte buenos días. Pero nosotros en nuestro lenguaje normal decimos buenos días. Simple. Usted no saludó o sí saludó. Pero es que el saludo lleva intrínseco todo ese poder emocional. ¿Por qué Ica lleva H? Porque la H
no es sonora, pero existe. Y esa H es mi fluir, mi poder interior, mi interiorización hecha aire. Por eso, cuando en la actualidad se habla del lenguaje muisca, se utiliza la H, porque la H es la que le da esa interioridad a la posibilidad de hablar. Como la base de los programas de justicia restaurativa, según el Manual de Naciones Unidas de Justicia Restaurativa, es regresar a la toma de decisiones local y a la construcción de comunidad. Eso no es otra cosa más distinta que el pluralismo. Porque si yo le dejo toda la potestad al Estado, se pierde esa posibilidad de regresar a ese conocimiento local, a esa sabiduría que existe en nuestras comunidades y que de esa manera se construya comunidad. Y de otra parte, a utilizar metodologías pacíficas, tolerantes, incluidas de la diversidad y con prácticas comunitarias responsables. A eso se le llama armonía. Porque es que uno no puede decir que se hace justicia y entonces yo lo mando para una cárcel, porque eso es un dolor por otro dolor, un castigo por otro castigo. Tenemos que aprender a romper paradigmas. Y hemos aprendido dentro del sistema judicial que podemos dejar de ser un simple operador jurídico y considerar las circunstancias particulares, tanto de los jóvenes ofensores o del ofensor en este caso para toda la generalidad de la justicia restaurativa, de las víctimas, de las familias de ambos lados y la comunidad a la que pertenece. Como estoy hablando de ICA, hablo de los jóvenes porque el programa en principio está destinado para los jóvenes. Todavía no lo vamos a implementar para adultos, sino empezar a trabajar con los jóvenes y poder involucrar a todos estos actores que están en la norma, que están en el Código de Infancia y Adolescencia, pero que en la realidad la comunidad no se ve. Entonces, ¿qué ocurrió? En un foro que cuando estaba de juez asistí a un foro en Cartagena de Indias, el facilitador era el Conversatorio Nacional del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El facilitador nos formuló una pregunta a todos los jueces que estábamos ahí presentes, y es, ante la posibilidad de que un mecanismo o procedimiento ofrecido por una ONG, por las universidades o por las comunidades de fe, que tienen mucho que ver en esta superación del conflicto, puede dar resultados restaurativos, ¿cuál ha de ser el rol y el comportamiento del juez en el trámite del proceso penal de adolescentes? Esa pregunta a mí personalmente me cuestionó mucho, porque durante mucho tiempo, cuando yo hacía prácticas restaurativas y hacía estos encuentros con los adolescentes, como eso no estaba delimitado así por la norma, entonces yo decía, pues ¿será que estoy transgrediendo la norma? Voy a estar en algún problema. Cuando me dicen, usted puede acudir a una ONG que le pueda prestar servicios, o la posibilidad de ofrecer un servicio restaurativo. Entonces, eso fue lo que hice, acudir a una ONG, a Corpo Ulumorfo, que era una ONG que yo había creado años atrás, que no funcionaba en este tema, funcionaba en otras cosas, pero entonces estaba la justicia social dentro de sus objetivos, entonces dijimos, vamos a trabajar, y efectivamente nos reunimos en el juzgado de Soacha, integramos al equipo institucional para que nos dijera cómo ven la justicia restaurativa y por qué no funciona. Soacha, para quienes no conocen, pues es un municipio aledaño a Bogotá y tiene muchos problemas con la delincuencia, mucha problemática social, y además de eso tiene una problemática más grave que es la falta de sentimiento territorial. Entonces, con este taller que se hizo
con las personas de los juzgados del complejo de adolescentes de Soacha, se descubrieron dos cosas. El primero, que hay unos factores institucionales para que no se aplicara la justicia restaurativa. Y uno de ellos es que no hay verdadera oferta restaurativa. Y otro es que no hay conocimiento de la justicia restaurativa. Por ejemplo, los defensores nos decían, nosotros no tenemos nada que ver con la justicia restaurativa porque eso ya es cuando el muchacho está cumpliendo sanción. Y nosotros los defensores simplemente trabajamos antes de que impongan la sanción. Entonces, no hay un conocimiento. Y cuando íbamos a visitar en los centros de atención especializada, los mismos muchachos nos daban un discurso de la justicia restaurativa, pero era un discurso aprendido, era un discurso que nos hacía decir, este muchacho sabe que el juez va a venir, que el psicólogo va a venir, entonces yo ya me sé el discurso, pero cuando uno le preguntaba por el caso concreto, por cómo estaba la persona que él había lesionado, qué sabía de él, qué haría cuando estuviera frente a él, no sabía contestar. Entonces la oferta de justicia restaurativa no era la más apropiada. Y por otro lado, hay unos factores culturales que operan en todos los actores. Y lo digo en todos los actores porque no solamente no existía solamente en los muchachos, sino también en los propios funcionarios, que es la ausencia del sentimiento de arraigo, la ausencia de sentimiento del territorio. Eso hace que no haya vínculos. Cuando las personas no pertenecen al territorio, simplemente se va a trabajar allá o se va a vivir allá, como sucede con las personas que eran desplazadas por la violencia y que iban a vivir a Soacha. Entonces, ese desconocimiento de vínculos hace que haya un desconocimiento de sí mismo, porque yo no sé qué estoy haciendo aquí. En materia de las cosmovisiones indígenas americanas, esos 4 elementos de tierra, aire, agua y fuego están presentes en mi cuerpo. Yo tengo ganas de cantar una canción y la voy a cantar un minuto. Es tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento y fuego, mi espíritu. Entonces eso significa que yo me identifico conmigo misma, lo que estoy haciendo aquí. Pero mi territorio, que es mi cuerpo, debe pertenecer también a otro territorio, que es el que veíamos de la comunidad. Y como estas personas eran, los adolescentes y sus familias eran personas que eran desplazadas por la violencia, no sentían identidad por el territorio. Esto también hace que haya una ausencia de una visión de futuro y que haya un no reconocimiento por el otro, porque si yo no me reconozco a mí mismo, no soy capaz de conocer al otro. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos de lo que logramos hacer en Soacha, siendo juez. Logramos hacer unas capacitaciones con el equipo del Club Luis Amigó de Soacha, en donde cumplen sanción no privativa de la libertad los adolescentes. La Asociación Cristiana de Jóvenes en Bogotá, donde se trabajó con los defensores de familia. Esa es nos pudieron facilitar. Todos los defensores de familia de Cundinamarca se asistieron, el ICBF nos facilitó esa posibilidad, lo cual fue maravilloso. Y también hicimos salidas dentro del territorio de Soacha con los equipos del juzgado, que incluso fueron salidas en las cuales nos acompañó el juez penal de adultos, en este sentimiento de que tenemos que conocer el territorio para poder trabajar. Y nadie sabía todo el bagaje cultural que tiene Soacha como pueblo ancestral. Solamente Soacha se conoce porque tiene un alto nivel de delincuencia, porque tiene unos altos niveles de pobreza, porque es una congestión espantosa para salir de Bogotá. Pero ese movimiento cultural no se conocía. Bueno, entonces ya en materia de lo que podemos hacer en justicia restaurativa en ICA, en materia penal, podemos trabajar
dentro de 4 puntos de acción. Primero, la desviación judicial, que se trabaja con el principio de oportunidad. El segundo, que es los sancionados, que es con lo que más se trabaja, por lo que la justicia en adolescentes tiene la posibilidad de que tiene esos fines restaurativos que tiene la sanción. Se puede trabajar con las escuelas tipo 3 y se puede trabajar posegreso. ¿Por qué un centro, un programa de justicia restaurativo es útil? Esto ya sí es del Manual de Justicia Restaurativa, que es aplicable no solamente a adolescentes, sino a adultos también, y es porque reduce la carga de la justicia formal, porque nos ayuda a desviar los procesos del sistema de justicia penal, así como lo veíamos en la conferencia anterior que nos dio el doctor Juan Carlos Arias. Al desviar el proceso se descongestionan los juzgados y porque proporciona una gama de sanciones constructivas, ¿sí? No de sanciones dolorosas, sino que educan. Preserva y fortalece las prácticas del derecho consuetudinario de los pueblos y las prácticas tradicionales de justicia que dan la oportunidad de participar y de resolver los conflictos y abordar las consecuencias. Entonces, a modo de conclusión, de todos estos 3 puntos, nosotros tenemos que decir que trabajando con la justicia o para la justicia, con la justicia, debemos alejarnos del monismo tutelar, del monismo patriarcal y encontrar en la filosofía ancestral del continente elementos de cohesión. ¿Para qué? Para humanizar la justicia. Porque debemos acabar con el divorcio que existe entre la norma monista y la realidad cultural del pluralismo de las comunidades. Debemos aprender que la justicia no es solo una situación de derecho. El derecho solo no puede administrar la justicia, por eso esta conversación hablaba del psicojurídico, porque también tenemos que aplicar otras disciplinas como la psicología social, la psicología jurídica, la antropología, la sociología, incluso el saber ancestral de las comunidades, invitar a las comunidades a que hagan parte de la solución. La justicia es el enlace que existe entre las personas del territorio y nos ayuda también a involucrar al otro y a la comunidad para retornar al centro del problema, no a la solución de un caso particular. Y se accede a otras formas que lo que hacen es fortalecer la institución, porque se acerca más a la solución y así la gente cree más en el sistema de justicia, porque una de las causas por las cuales se empezó todo este movimiento de justicia restaurativa a partir de los años 70 es porque no se cree en la justicia formal. El otro aspecto, otra conclusión es, al involucrar en el accionar del derecho los 4 elementos de la filosofía ancestral del continente, con esos 4 elementos se educa, pero no se penaliza. ¿Sí? Me educo para hablar, me educo para escuchar, me educo para pedir perdón, me educo para perdonar. La justicia restaurativa penaliza, pero no educa. Se armoniza con el otro y se entiende el deber al otro y sobre todo, y también, no sobre todo, sino el deber también con la naturaleza. La justicia se entiende no como un castigo y se retoma a la autoridad como un servicio. La justicia es un servicio social, es darse al otro, es tener más justicia, es poder, si abrimos todo este espectro, hay más confianza en la justicia total y es un reto a la efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Prieto. Muy interesante conferencia que francamente nos hace reflexionar sobre volver a lo esencial, volver a lo sencillo, volver a lo elemental. Esa creo que es la invitación profunda de esta muy interesante conferencia. Vamos a un espacio para las preguntas, doctora Carolina. Y la primera es, ¿cómo aprender a humanizar la justicia del conocimiento ancestral? Tenemos que desaprender lo que nos enseñaron en la casa, muchas de las cosas que nos enseñaron en la escuela, en la misma facultad de Derecho. Nos dijeron, usted tiene que ser adversarial. Nos dijeron, usted tiene que poder sostener su punto de vista a todo dar.
No, hay que aprender a ceder, hay que aprender a soltar, hay que desaprender a juzgar, hay que desaprender a juzgar al otro, ¿no? Hay que desaprender que siempre tenemos que tener la razón. Tener la razón es una cosa espantosa dentro de la vida misma y toda la vida nos la pasamos luchando por tener la razón. Eso tenemos que desaprender. Tenemos que involucrar al diálogo, tenemos que tener un sentido comunitario, más que aprender a tener el éxito como profesionales. Creo que le contesté. Muy bien, doctora. Segunda pregunta. ¿Qué hay que cambiar para que realmente exista justicia restaurativa? Pues hay que de verdad cambiar el sistema retributivista por el sistema restaurativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer que una persona cumpla un hecho, haya cometido un delito, haya cometido una falta, se le castigue y se le aísle. Y después de 20 años, después de 10 años en que duró aislado, viviendo en un sitio absolutamente indigno, vuelva a la comunidad y se le pida que se porte bien, ¿sí? Cuando no se ha educado, cuando no se ha hecho de manera integral. Ese trabajo que hay que hacerlo integralmente. Hay que mirar posibilidades de trabajo, hay que mirar posibilidades de educación, pero no simplemente una educación de cuarto de primaria o quinto de primaria, ¿sí? O de acabar el bachillerato, sino una educación en valores y en aprender a respetar al otro. Porque el otro, si yo aprendo a respetar al otro, eso es un dar absoluto. Entonces tenemos que aprender, tenemos que saber que el sistema retributivista nos da mucho dolor. Doctora, última pregunta. ¿Es viable aplicar esta filosofía ancestral en la administración de justicia formal en el siglo XXI? Sí, claro. Y eso fue lo que hicieron los teóricos de la justicia restaurativa actual, a los que llaman los abuelos de la justicia restaurativa. Los abuelos, como vimos, de la justicia restaurativa son nuestros ancestros, no estos teóricos que sí les debemos mucho, a Howard Serr, a Brad White, a todos ellos, pero ellos, ¿qué hicieron? Por ejemplo, Howard Serr llegó y cogió la filosofía ancestral de los Moais de Australia, de Nueva Zelanda, y la plasmó en la justicia ordinaria. Eso mismo hicieron en Canadá con Jewett, ¿sí? De poder utilizar eso. Y si nosotros aprendemos a que tenemos la justicia restaurativa como una filosofía de vida, es posible que tengamos esto no solamente para la administración de justicia, sino para nuestra propia vida. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Carolina Prieto Molano, que desde su visión, desde su experiencia como juez penal de adolescentes con función de conocimiento, como formadora de la escuela en estos temas tan importantes y tan necesarios para la democracia, para la convivencia pacífica, por su interesante y reflexiva disertación que sin duda fomenta una apreciación especial de la justicia restaurativa ancestral de los territorios americanos, que además de reconocerse como una jurisdicción especial, puede aportar nuevas habilidades y estrategias para los servidores judiciales. Gracias también a las 405 personas que se han conectado a esta conferencia entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia y de la jurisdicción indígena. Muchas gracias a nuestros servidores de la Escuela Judicial. Finalmente, quiero terminar con una frase a propósito del tema de hoy, frase del pueblo Lakota de Norteamérica. En el círculo todos somos iguales. No hay nadie delante de ti, no hay nadie detrás. Nadie está por encima, nadie está por debajo. El círculo es sagrado porque está diseñado para crear unidad. Muchas gracias, una feliz tarde y un feliz fin de semana